Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan a través de la red CONAICOP, comandada magistralmente por nuestro camarada Rubén Suárez. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Hemos avanzado esta semana, batallando por la vida, pese a las locuras imperiales que se hacen sentir en el día a día. Amigos, amigas, no tenemos gasolina. Y cuando digo no tenemos gasolina me refiero que hay muy poquita. Es muy poco el combustible que tenemos y esto es como consecuencia de las sanciones y bloqueos del reino imperial que nos imposibilita el acceso a las materias primas para la fabricación de la gasolina. Pero bueno, y Venezuela no es la primera reserva de petróleo, ¿por qué está pasando eso? Bueno, yo se los voy a contar. Lo que ocurre, lo que pasa por acá, es que aquí se compran los insumos, pero con una llamada de la Casa Blanca a la empresa vendedora o al barco que hace el flete, como sea, bloquean el acceso al que nosotros tenemos derecho. Escuchen este audio de Telesur respecto al tema. Varias horas pueden pasar las personas en filas como estas, en Caracas y otros estados del interior de Venezuela. En medio de la crisis del COVID-19, el pueblo venezolano enfrenta escasez de gasolina, por lo que las autoridades están privilegiando a transportes de servicios básicos excluidos de la ordenanza de cuarentena. Es una nueva agresión denunciada por el gobierno bolivariano, producto de un bloqueo naval que impide la llegada de insumos y aditivos químicos para la gasolina. Este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Contrario a lo que señalan sectores violentos de la oposición, nuevamente las llamadas sanciones que aplica Estados Unidos demuestran el impacto que tienen contra todo el pueblo, incluso contra las reglas del libre mercado que estos sectores defienden, al inhibir a proveedores de hacer negocios con Venezuela. Estados Unidos está decidido a acabar con el pueblo venezolano, no con el gobierno venezolano. Esto no es un tema de gobierno. Esto es un tema de que veamos lo que ocurrió en los países que acabo de mencionar, Irak, Libia, incluso Siria, Afganistán, en fin, cómo han destruido esos países. ¿Okay? De manera que eso es lo que en este momento debemos alertar. Para este analista, la operación antinarcóticos anunciada por Estados Unidos es una estrategia solapada que evidencia el bloqueo que hace tiempo enfrenta a la nación suramericana. Tomaron esa excusa del narcotráfico para poder materializar lo que venían diciendo que iban a hacer, pues el bloqueo naval. El bloqueo naval que sabía que a todas luces en el mundo eso está condenado, pues está condenado porque es un claro acto de violación de derechos humanos y constituye un delito de lesa humanidad. En plena crisis mundial del COVID-19, Estados Unidos sigue fustigando a Venezuela, arreciando el asedio en las últimas semanas. A Dios gracias, una empresa mexicana estaría negociando con Petróleos de Venezuela para el canje de petróleo por gasolina. Esto con la anuencia del gobierno mexicano y pese a las amenazas gringas. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro ha dicho: estamos trabajando todos los días para resolver lo del combustible y para que haya buenas señales las semanas que están por venir. Indicó el presidente Maduro, manifestó que se ha estado proporcionando el combustible a los transportistas de carga
de alimentos y al sector público en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resguardando las medidas de seguridad y las medidas sanitarias. Estamos garantizando que con esfuerzo nacional vamos a atender y a resolver este asunto, manifestó el presidente. Es decir, estamos en plena pandemia, así como está el planeta entero, con la añadidura que no tenemos combustible. Tenemos muy poco. No es que no tenemos muy poquito. Eso no está ocurriendo en Bolivia, eso no está ocurriendo en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, no. Eso está pasando en Venezuela. Por eso siempre digo, no hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase acá. Y nosotros vamos a salir airosos de esto, como ya lo estamos, porque somos pueblo valeroso, pueblo descendiente de Simón Bolívar, pueblo descendiente de Bolívar, de Sucre, de Miranda. ¿Qué es esto para nosotros? Esto no es nada, señores, no es nada. Si los gringos piensan que nos van a tumbar con esto, están bien pelados. Bien pelados significa que están bien equivocados. Bueno, les comento que abril es un mes de victoria para nosotros. Justamente lo que ha sido el 11, 12 y 13 de abril, recordamos nosotros acá los hechos acaecidos en el 2002, cuando la derecha antinacional, en conjunción con el Reino Imperial, nos dieron un zarpazo gigante cuando secuestraron al presidente Chávez. Y aquí se restableció la democracia y el hilo constitucional gracias a que el pueblo valiente tomó la vanguardia, tomó la batuta y se restableció el orden constitucional. Secuestraron al presidente Chávez y se lo llevaron. No lo mataron porque no tuvieron los cojones para eso. Se vieron asustados. Lo secuestraron, querían hacer como Aristide, ¿no? Como lo hicieron Aristide en Haití. Pero aquí no podían, porque Venezuela es otra historia completamente distinta. Así que estamos nosotros conmemorando esta semana los 18 años de ese zarpazo. Por eso siempre decimos, todo 11 tiene su 13. El 11 de abril, como les he dicho, secuestraron al presidente Chávez y la oligarquía tomó el Palacio de Miraflores, que es nuestro palacio presidencial. Y allí, en aquella algarabía, aquel fulgor electrizante, anularon al Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal general, al contralor, y autojuramentaron al la primera persona que tal vez marque ese hito de personajes célebres, autoproclamados presidentes. Pedro Carmona Estanga, que por cierto está viviendo en Colombia. Aquí se le llamó Pedro el Breve, porque no llegó a estar ni siquiera 2 días como presidente autoproclamado. En fin, es bueno recordar estos hechos, pues hay que tenerlos presentes, hay que nuestra historia pasada y reciente, hay que tenerla muy presente para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la lectura de esto? Pues bueno, el gobierno imperial tiene más de 20 años tratando de doblegar al pueblo venezolano, porque no es el gobierno como tal, es el pueblo. Ellos quieren tener el pueblo de rodillas. No han podido y no van a poder. No pudieron con el comandante Chávez. No han podido y no podrán. Esa es la verdad. Por cierto, esta semana estamos conmemorando también 11 años de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana, la cual cuenta hasta ahora con 4.156.567 milicianos inscritos a su servicio. Y hablando de servicio, pues este ha sido el que el Estado venezolano ha brindado a sus connacionales que estaban residenciados en el Reino Imperial y que en masa han querido retornar a la patria producto del desastre que hay por allá con el coronavirus. Para ello, Venezuela dispuso de varios vuelos de nuestra línea aérea bandera de Venezuela, Conviasa, la cual se encuentra sancionada por el Reino Imperial, valga la acotación. Y bueno, estos vuelos fueron a rescatar a estos venezolanos, pero no al Reino Imperial, pues no tenemos acceso allá porque ellos no lo impiden. Pudimos llegar hasta Toluca, en México, para que allí todos abordaran los vuelos para retornar a casa. Así como también han regresado otros connacionales de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo,
en este caso particular de Colombia. Colombia tan azotada y tan ferozmente atacada por esta pandemia, y muy pocos los esfuerzos que está haciendo el gobierno del subpresidente Duque. Al respecto de estos temas y a la xenofobia que están sufriendo nuestros connacionales, se refirió el presidente Maduro. Yo he mandado refuerzos al Táchira, a la frontera. Allá estamos atendiendo a miles de venezolanos y venezolanas que vienen de Colombia, Ecuador, Perú, huyendo de la xenofobia, de la explotación, huyendo de la miseria. Hemos visto videos de cómo la policía colombiana de manera criminal ataca a una mujer venezolana en Bogotá, una mujer embarazada, y le pega con un rolo eléctrico, ¡pac!, y la tira al piso desmayada. Eso ha corrido por las redes, ustedes lo han visto por las redes, ¿verdad? Tenemos imágenes dantescas de la xenofobia miserable contra los venezolanos y las venezolanas, y aquí los hemos recibido, eso sí, con los protocolos estrictos de seguridad. Y yo le pido a todos los venezolanos y venezolanas que me están viendo en la frontera y que han regresado, les pido a ustedes más que a nadie conciencia, disciplina, sacrificio. Venezuela los recibe con los brazos abiertos, pero ustedes tienen que cumplir con Venezuela ahora. Venezuela les da todo, pero les exige también, les exige disciplina, les exige cumplimiento del protocolo, les exige cumplimiento de las normas de salud y la cuarentena, que cumplan la cuarentena, en las condiciones mejores que se pueda tener. Ahí envié inclusive un equipo especial para las pruebas PCR, las pruebas moleculares. Así es, en efecto, en toda nuestra frontera con Colombia, específicamente en el estado Táchira, se han tomado todas las medidas de bioseguridad para garantizar la adecuada entrada de venezolanos, cumpliendo con los protocolos de seguridad adecuados para garantizar la detención de la pandemia. Vamos a cerrar justamente con ese tema del COVID-19, pero antes debo comunicarles los maravillosos acuerdos a los que se han llegado en la OPEP Plus, pero dejemos que sea el mismo presidente Maduro quien informe al respecto. Y hemos ratificado la OPEP Plus, los acuerdos para estabilizar el mercado petrolero mundial, para recuperar los precios del petróleo. Y estos acuerdos, por primera vez en la historia, han sido refrendados por el G20. Inclusive nuestro mayor aliado, Donald Trump, dice: el gran acuerdo de petróleo con la OPEP Plus está hecho. Dice Donald Trump. ¿Se dan cuenta que la pandemia hace milagros? La pandemia hace milagros. ¿Se dan cuenta? El loco del reino imperial no es que esté tan loco, claro que no. Él aboga por los intereses del gran capital y ese acuerdo nuestro, pues, le favorece. Por eso le da un espaldarazo. Como dice un dicho popular acá, no da puntada sin dedal. Así es. Ok, vamos con los casos de coronavirus hasta esta hora, cuando son las 3:40 de la tarde de hoy, martes 14 de abril del 2020. Tenemos 70 casos activos, lamentablemente 9 fallecidos y 110 recuperados. Nuestra tasa de recuperación es del 58%. Seguimos haciendo el despistaje casa por casa gracias a la plataforma Patria, lo que nos ha permitido estar por delante del COVID-19. Seguimos también recibiendo ayudas de la Organización Panamericana de Salud, de Rusia y de China. Venezuela es el primer país en el continente americano que efectúa el mayor número de despistajes por cada 100.000 habitantes. Seguimos en batalla. Hacemos una pausa y regresamos con el acontecer de nuestra amada Bolivia. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí, con 2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos.